Hola, buen día. Mi nombre es Ángel Luna y este es mi video para demostrar mi evidencia 4 del diseño de Tic-Tac-Toe distribuido. La primera pregunta es, ¿cuál es la estructura del servidor? En el caso de mi proyecto, yo elegí una arquitectura cliente-servidor. En este estilo de arquitecturas existe un cliente que le está mandando mensajes a un servidor y este servidor le regresa ciertos servicios. En mis archivos de Erlang, el archivo de server representaría mi servidor, el archivo de player representaría mi cliente. Este tipo de arquitecturas yo ya las había visto antes, solamente que las había visto en los casos que el servidor está en la nube y el cliente le manda con protocolos HTTPS los mensajes. En este caso, los tres nodos de mi arquitectura, es decir, el servidor y los dos clientes, estaban de forma local en mi dispositivo, este, pero de todas formas era una muy buena representación de esta arquitectura cliente-servidor. La segunda pregunta importante es qué mensajes soportaban mis nodos. En el caso de server, los mensajes que estaba esperando recibir constantemente eran 6. La mayoría de los mensajes eran acompañados por una palabra clave y acompañados por un player ID. El player ID lo recibía el servidor para identificar cuál de los dos clientes le estaba mandando el mensaje. Y por parte de las palabras claves, era para identificar qué era lo que tenía que hacer. En el caso de register, era para registrar al jugador y al mismo tiempo regresarle qué ficha le tocaba, ya sea la X o la O. Este, el register era lo primero que tenía que hacer un cliente, o sea, conectarse con el servidor. Luego, en la parte de void, era cuando el server le tenía que regresar el tablero actualizado al jugador. En el caso de score, es lo mismo, regresarle el puntaje de la partida o de la sesión actualizada al jugador. En el caso de play, era cuando el jugador le mandaba un símbolo, ya sea la X o la O, y el número, que era la ubicación dentro del tablero donde él quería poner su símbolo. En el caso de mi proyecto, yo el tablero Tic-Tac-Toe lo partí en 9, en 9 números. Cada recuadro tenía su valor numérico del 1 al 9. Y así el servidor sabía en qué lugar poner el símbolo. Y finalmente el Player ID, que como ya mencioné es para saber quién te está mandando el mensaje. Finalmente también tenemos el mensaje Get Players, pero en este caso era el servidor mandándose a sí mismo el mensaje. Eran los casos para saber cuál era de forma actualizada, cuáles eran los jugadores que estaban dentro de la sesión. Y finalmente el mensaje exit, que era donde el servidor terminaba la sesión por completo. Del lado de los jugadores, básicamente los mensajes que recibía era para representar lo que le contestaba el servidor al cliente. Por ejemplo, cuando el servidor le mandaba la ficha que le había tocado, entonces se le llegaba un símbolo y la palabra registration. Cuando el servidor le mandaba el board actualizado, cuando el servidor le mandaba el score actualizado, cuando el servidor identificaba que un jugador había ganado la partida, mandaba el mensaje winner, el board actualizado y el símbolo que ganó. Y para cuando el servidor sabía que alguien que se había empatado la partida, mandaba el mensaje tie y el tablero actualizado. Finalmente, cuando el servidor mandaba exit, era cuando se terminaba la sesión para los jugadores y el puntaje final de la sesión, cuántas ganadas, empates y perdidas. Otra pregunta importante es cuál era la estructura de datos que se manejaba para mantener el estado global del juego. Esto es importante ya que el estado global del juego tenía que estar actualizando todo el tiempo a través de cada jugada de los clientes. Y la estructura que se optó fue una de maps de Erlang. Dentro de esta estructura de maps había 4 listas. Una de ellas era los players. En esa lista iban entrando los jugadores cuando se registraban. Existía la lista board, que era en una lista la representación, vaya, del tablero tic-tac, de tic-tac-toe. Como yo ya dije, para mí dividí el tablero en 9 valores numéricos, donde la esquina superior izquierda era el 1 y la esquina inferior derecha era el 9. Por ejemplo, si un jugador ponía la ficha X en el lugar 3, que el lugar 3 es la esquina superior derecha, ese 3 se vería cambiado por una X y se actualizaría el game status. El score, el primer valor de la lista score representaba cuántas partidas llevaba ganadas el jugador con la ficha X. En el valor
En el segundo valor era cuántas empates habían pasado en la sesión, y el valor 3 representaba cuántas partidas ganadas llevaba el jugador con la ficha de O. En la lista de turnos, era para identificar a cuál jugador le tocaba. El jugador que le tocaba, por ejemplo, si era el jugador 1, en el primer valor de la lista turn aparecería la palabra turn. En el caso que el jugador 2 le tocara jugar, en el segundo valor de la lista turn debería aparecer turn. Al principio se inicializaba con las palabras clear para que cualquiera de los dos jugadores podía iniciar jugando. Y finalmente, cómo este initial status se iba actualizando de forma recursiva. Bueno, en la función GameController, que necesitaba el game status que lo pedía, cuando el servidor recibía un mensaje, aquí puse mensaje ejemplo, para dar a entender, al final de todas las funciones que hacía, ya sea jugar una ficha o regresar al tablero, al final se volvía a llamar a Game Controller con un New Game Status, para que los movimientos que se le haya hecho al Game Status se guardaran y volviera a recibir cualquier tipo de mensaje. Y luego, ¿cómo interactuaba el cliente? Es decir, o sea, yo como usuario, ¿cómo hacía un movimiento o qué podía hacer? Bueno, como usuario tenía 5 posibles funciones a utilizar. La primera función init era para registrarme, la función board para pedir el tablero, la función score para pedir la puntuación de la sesión, la función play que me pedía que le mandara tanto el símbolo que quería poner y el número era para hacer una jugada, el número siendo la ubicación en el tablero, y la función exit para terminar sesión. Como podrán notar, en mi primera función se pedía el server name. Esto era el identificador de la terminal de servidor. En realidad todas las funciones pedían el server name, pero para que no fuera tan tedioso andar poniéndolo siempre, lo hardcodeé y dentro de cada función ya tenía incluido el server name, que eso es un área de oportunidad, que es lo siguiente, lo que vamos a hablar de áreas de oportunidades. Hice mucho hardcode y en el caso del server name es un área de oportunidad, ya que si está hardcodeado, otro dispositivo no podría utilizar mi programa, ya que su terminal de servidor se puede llamar diferente. Y otra área de oportunidad que yo noté mucho es lo que mencioné en mi primera slide, ¿no? Que el proyecto está de forma local. Por ejemplo, si se utilizara AWS, estaría padre porque 2 clientes podrían estar en diferentes ubicaciones con diferentes dispositivos y conectarse juntos a una partida. Y la última área de oportunidad que yo noté es la interfaz gráfica. Nuestro proyecto, el tic-tac-toe se imprime en la terminal y yo creo que no es la forma pues, visualmente más llamativa que se podría implementar. Si estas 3 áreas de oportunidad se corrigieran, yo creo que el proyecto llegaría a un nivel más grande que finalmente sería muy atractivo. Y bueno, eso sería todo por mi Densa 4. Muchas gracias por escucharme y nuevamente buen día.